El tercer templo y los dos testigos, parte 1. Esto quiere decir que vamos a ver bastante sobre el tercer templo, sobre todo. Sobre los dos testigos posiblemente terminemos hoy la enseñanza. Pero el tercer templo requiere bastante estudio y además, según vayamos avanzando en el estudio subsiguiente de los capítulos del Apocalipsis, veremos en todo momento el tercer templo reconstruido. En este capítulo, en los primeros versículos, ya estamos viendo la reconstrucción del tercer templo. Más adelante les traigo un video para que vean ustedes lo urgente que es prepararnos, porque Cristo Jesús viene pronto. Les voy a poner un video donde ya de manera masiva el judaísmo está trabajando arduamente para la reconstrucción del tercer templo. Esto es profético y se va a cumplir. Curiosamente, el apóstol Juan ya ve aquí el tercer templo reconstruido y ve a los dos testigos entrando al tercer templo o profetizando alrededor y en torno de la ciudad de Jerusalén, donde estará el tercer templo. Ahora bien, ha habido muchos intérpretes que han dado una gran variedad de interpretaciones en cuanto a la identidad de los dos testigos del Apocalipsis. Aquí les voy a enseñar por lo menos 5 interpretaciones. Fíjense bien, 5 interpretaciones que se dan en el cristianismo de manera global en cuanto a quiénes son los dos testigos misteriosos revelados en Apocalipsis capítulo 11. Hay grande confusión. Y yo hace años, di este tema de manera amplio, profundo. Tengo algunas horas de estudio en el canal de YouTube que compartí sobre los dos testigos. Ya hace años hablé sobre este tema, pero hoy quiero volverlo a retocar para refrescar nuestro espíritu, para que el conocimiento de Dios se vaya acomodando a nosotros. ¿Qué les parece? Estudiamos. Entonces, mire, las interpretaciones que se dan alrededor de los dos hombres o dos profetas o dos candeleros o dos olivos, como dice el texto, o dos testigos profetizados que vendrán al final, ya al final de los tiempos. La primera interpretación que sostienen muchos cristianos es esta. Dicen muchos que los dos testigos no son dos personas reales, o sea, no serán dos personas reales. ¿Por qué es necesario que aprenda esto, hermano y hermana? Bueno, es necesario para que estemos preparados para toda buena obra, para cuando escuchemos una interpretación ya sepamos dónde colocarla y ver cuál de todas las interpretaciones está más acercada a la revelación bíblica. Por eso es importante aprender sobre las distintas interpretaciones. Además, también es importante aprender sobre ellas para que nosotros no caigamos en el error de pronto de seguir una interpretación que puede estar desviada. Amén. Entonces, la primera interpretación es que se dice que estos dos en realidad no serán dos personas, sino que representan como testigos, como testimonio, representan dos ideas. Pero esto se deshace inmediatamente por el verso 3, que dice que los dos testigos, escuchen, son vestidos de cilicio. ¿Ustedes sabían que las ideas no se pueden vestir? ¿No pueden usar ropa las ideas? Y aquí dice Apocalipsis que estos dos testigos son vestidos de ropa de cilicio. Ya partiendo desde ahí, entendiendo que las ideas es imposible que sean vestidas o que usen ropa, solo las personas usan ropa. Bendita la gloria de Dios. Entonces esta interpretación carece de fundamento. Además, chequen, dice que estos dos testigos morirán y que resucitarán. Esto es imposible en las ideas, porque el pasaje está haciendo referencia a dos personajes que mueren literalmente y que resucitan literalmente, y no a dos formas o dos representaciones ideológicas. Entonces es muy difícil sostener esta idea de que los dos testigos sean simplemente dos formas de pensamiento, dos ideas, dos cosas que representan algo. Ahora, la segunda interpretación que se ha dado en el cristianismo es que unos creen que los dos testigos representan al Antiguo y al Nuevo Testamento. Yo no sé cuántos han oído eso,
pero hay muchos cristianos que creen eso, que los dos testigos de los que habla el apóstol Juan están representando al Antiguo Testamento como el primer testigo y al Nuevo Testamento como el segundo testigo. Pero esto es imposible, ¿saben por qué? Porque se dice en Apocalipsis, en el pasaje que leímos, que los dos testigos profetizarán por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento no han profetizado por 3 años y medio, sino por miles de años. Entonces es imposible que sean el Antiguo y el Nuevo Testamento. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Bendito sea el Señor. Ahora, hay una tercera interpretación que tiene un atisbo de fuerza. O sea, tiene una muestra pequeña de fuerza. Como que se sostiene, pero es débil a la misma vez. ¿Cuál es esa tercera interpretación? La interpretación que dice que estos dos testigos serán Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, porque ellos construyeron o trabajaron arduamente para restablecer o reestructurar el segundo templo, no el tercer templo, el segundo templo. Y entonces, como hay un pasaje en Zacarías que hace referencia a Zorobabel y a Josué como el sumo sacerdote, y también les aplica la palabra los dos olivos. Zacarías capítulo 4, versículo 1. Quiero que pongan atención, por favor, porque esta es otra interpretación que se ha dado. Vean ustedes: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Atentos, verso 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Vaya al verso 11, Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Notaron aquí en este pasaje una similitud con Apocalipsis 11? ¿Verdad que sí? Aquí hay una similitud. Porque a los 2 testigos de Apocalipsis 11, si usted regresa a Apocalipsis 11, usted va a notar que a los 2 testigos también se les llama los 2 olivos. Y también se les dice que son los 2 candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Por eso algunos han dicho que lo que Juan está citando en Apocalipsis 11 es el pasaje de Zacarías capítulo 4. Y entonces concluyen y dicen: estos 2 olivos tienen que ser Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. ¿De dónde saqué todo eso? Bueno, usted estudie los capítulos siguientes en casa para que se dé cuenta que es Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, ¿ok? Usted se va a dar cuenta de eso fácilmente si estudia los siguientes capítulos. Pero aquí nada más quiero rescatar la similitud que hay, por la cual muchos concluyen y dicen: los 2 testigos del futuro que serán enviados serán Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, porque ellos ayudaron a construir el segundo templo y por lo tanto estarán también en tiempos cuando se construya el tercer templo. ¿Se fijan? Entonces, esta idea, aunque suena agradable, debo decir que la descripción que hace el capítulo 11 de Apocalipsis no encaja con las características de los ministerios de Zorobabel y Josué. ¿Por qué? Porque los ministerios de los 2 testigos apocalípticos son impresionantes. Se dice que hasta fuego sale de sus bocas. Se dice que tienen poder para hacer llover y para cerrar el cielo, para abrirlo. Se dice que son capaces de convertir los mares en sangre, las aguas en sangre. Se dice que tienen poder cuando ellos gusten, cuando ellos quieran, a su voluntad, a su deseo, de hacer descender todo tipo de plagas sobre la tierra. Esto, señores, jamás lo hizo Zorobabel y jamás lo hizo el sumo sacerdote Josué. Entonces las características ahí se contradicen. Ahora bien,
Lo que sí encaja es que son llamados 2 candeleros y son llamados 2 olivos. Pero esto no es un problema, porque aquí debemos de tomar a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué como prototipos. Vean ustedes, son 2 prototipos levantados en la historia de Israel para revelarnos que en el futuro vendrían 2 personajes, al igual que Zorobabel y que el sumo sacerdote Josué en su tiempo, pero esos 2 personajes, esos 2 testigos apocalípticos tendrían características de otro tipo de ministerios que fungirían en el mundo del futuro. Bendita sea la gloria de Dios. Alaba a Cristo que Él viene pronto. En el verso 14, y le dijo, estos son los 2 ungidos, Shene, Beneja, Yotzahar. Miren esta expresión hebrea, Shene, Beneja, Yotzahar. En el texto hebreo, Shene, Beneja, Yotzahar, miren qué lindo, quiere decir los hijos de la unción. Por eso la Reina Valera traduce como ungidos. Qué lindo, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante? Porque los 2 testigos apocalípticos también serán Shene, Beneja, Yotzahar. O sea, Bene son hijos, Ja, Beneja, Yotzahar, hijos de la unción. Por eso es que se dice 2 olivos, porque del olivo sale el aceite, y el aceite siempre en la Biblia será un representativo de la unción del Espíritu Santo. Son los Beneja Yotzahar, son los hijos de la unción. Sí, traduce como los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, para resumir rápidamente esta tercera hipótesis, ¿qué debemos decir? Que son prototipos. No será Zorobabel ni tampoco Josué los 2 testigos apocalípticos. No serán, pero sí podemos tomar a Zorobabel y a Josué sumo sacerdote como prototipos que anunciaban, que ya anticipaban el advenimiento de 2 personajes con características únicas, porque poseen poderes sobrenaturales. Bendita la gloria de Dios. ¿Estamos, hermanos? Bien, una cuarta interpretación, que aquí ya se pone interesante todo. La cuarta interpretación en el cristianismo, para que vean que el pensamiento cristiano está dividido. Mucho del pensamiento cristiano se contradice y en otros casos concuerda. Pero la cuarta interpretación, atentos a esto, se pone interesante. Se dice que serán el profeta Enoc y el profeta Elías. ¿Por qué razón? Los que se adhieren a esta postura dicen que el profeta Enoc y el profeta Elías fueron los únicos humanos que no murieron y que se fueron vivos a la eterna gloria. Y citan el texto que dice que es necesario que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ellos dicen, Enoc y Elías tienen que venir al mundo para morir y volver a resucitar o poder resucitar, pero tienen que gustar la muerte también juntamente con todos los humanos. Porque pues sí, ¿verdad? Ellos fueron los únicos que volaron para estar en gloria. Enoc fue un antediluviano. Enoc no fue judío. ¿Estamos? Enoc no fue judío. Todavía no existía el pueblo de Israel. Enoc fue un profeta general. Fue un profeta antediluviano de las generaciones adamitas o posteriores a Adán. Enoc se levanta como séptimo. Es un patriarca y es un profeta que proclama la palabra del Creador en su tiempo. Y dice, años caminó Enoc, ¿verdad?, con Dios. Y dice, y desapareció porque Dios le llevó. Bendita la gloria de Dios. Enoc no vio muerte. Enoc trascendió corporal y espiritualmente, ¿verdad? Fue transformado, transportado a la eterna gloria de Dios. Bendito sea para siempre el Creador que está sentado sobre su trono en este momento que estoy hablando. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Entonces Enoc fue traspuesto. Enoc no murió. Ahora, también tenemos el caso del profeta Elías. El profeta Elías también fue arrebatado. Dice que un carro de fuego descendió, un carruaje celestial, ¿verdad? Lo que sea
de lo que sea que estemos hablando ahí, descendió el carruaje, quizá el Merkabá de Yahweh, quizá parte del trono de Dios, descendió con querubines, ¿verdad? Que parecían caballos de fuego, y al momento de pasar, dice que separó al profeta Eliseo y al profeta Elías, y dice que Elías subió al cielo en un torbellino. El torbellino era, porque el trono trae 4 bases. Tiene 2 bases al frente, ¿verdad? 2 atrás, y las bases del trono son remolinos de fuego, aros de luz, de donde salen truenos, voces, salen proclamaciones, y donde se escucha bendita sea la gloria de Jehová. Y por ahí, por uno de los remolinos de las bases del trono, por ahí levantaron a Elías, y Elías entró y fue corporalmente glorificado, pero se fue vivo a la eterna gloria. Fue, en otras palabras, succionado, jalado, transportado, arrebatado por una de las bases del trono y llegó a la eterna gloria. Ese es el profeta Elías, pero ni Enoc ni Elías gustaron la muerte. Bendita la gloria del Señor. Entonces, esta postura es interesante porque nos dice que es necesario que vengan ambos. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esta idea? Bueno, el problema con esta idea es el siguiente: que Enoc no podría calificar, no podría tener la autoridad como profeta en Israel, en Jerusalén, en el judaísmo, porque él no era judío. Además, tiene otra cosa que lo descalifica, o que no lo puede colocar dentro de esa línea o de esas características para ser uno de los testigos apocalípticos. ¿Cuál es? El hecho de que Enoc es incircunciso. Vean esto, qué grave es, ¿eh? Enoc no fue circuncidado. Para entrar al templo de los hebreos, o al tercer templo que viene en el futuro, se necesita estar circuncidado. Y el profeta Enoc no estuvo o no está circuncidado en cuanto a la carne se refiere. ¿Y qué tiene que ver eso? Que eso lo sabe Israel, que eso lo sabe el judaísmo, y ellos no permitirán, ¿verdad?, que ningún incircunciso en cuanto a eso, porque son muy, pero muy estrictos en eso. De hecho, Apocalipsis 11:1 que leíste, ahí dice que a los gentiles los tienen en el patio. Los sacan del templo porque son incircuncisos, no pueden estar dentro del templo. Alaba a Cristo que Él viene. El profeta Elías sí podría entrar, porque él es un hebreo, él es un judío, y por lo tanto es un israelita, y él puede entrar a ese templo. Pero Enoc puede quedar descalificado. Entonces, son problemitas que podría tener, entre otros. Ahora, el profeta Enoc tampoco habló sobre, escuchen esto, miren, el profeta Enoc tampoco podría calificar porque no le vemos las características o la descripción apocalíptica. El profeta Enoc hizo grandes obras y proezas y profetizó hasta la venida de Cristo. Bendita la gloria del Señor. Pero no se le ve que salga fuego de su boca, ni tampoco que haya abierto los cielos y haya llovido, ni tampoco que haya derramado plagas sobre los mares y estos se hayan convertido en sangre. Es decir, hay cositas que no cuadran, que no permitirían al profeta Enoc para que sea parte. Ahora, los que se suman a que son el profeta Elías y el profeta Enoc, bueno, bien pueden, están en toda su libertad. Yo no me sumo a esa idea. Ahora, la quinta interpretación aceptada por casi la mayoría de los escatólogos y muchos estudiantes de la Biblia es que estos 2 testigos de Apocalipsis serán Moisés y Elías. También esta interpretación tiene unos problemas que ahorita voy a mencionarle, pero la gran mayoría acepta que son Moisés y Elías. Bendita la gloria del Señor. Ahora, hermanos, no tan rápido, ¿verdad? Vamos con calma, porque decir que es Moisés y Elías, en cuanto a Elías quizá no habría problema, pero en cuanto a Moisés sí tenemos que explicar algunas cositas. Amén. Tenemos que explicar algunas cositas aquí. Los que se suman a esta idea tienen como tarea decirnos en qué parte del capítulo 11 de Apocalipsis dice que son Moisés y Elías. Tiene esa tarea.
¿Dice el texto que son Moisés y Elías? No dice, no dice. Entonces, no nos sintamos, ¿verdad?, los grandes escatólogos y decir, es Moisés y Elías, así como los que dicen son Enoc y Elías. No nos sintamos tampoco, ¿verdad?, con las verdades absolutas, porque también creemos que el Dios Todopoderoso es capaz de levantar a dos personajes con características, con ministerios similares a Moisés y Elías en el futuro. Por algo Dios no nos dio los nombres de estos dos testigos. Ahora, yo aquí, ¿verdad?, nada más le voy a dar el alimento para que usted vea por qué razón las probabilidades de que sea Moisés y Elías los dos testigos del futuro son grandes. O sea, las probabilidades son grandes de que los dos testigos que van a entrar al tercer templo y que van a profetizar en contra del anticristo, de la bestia, en contra de Lucifer, en contra de las imágenes, en contra del sistema diabólico que se establecerá en la tierra, las probabilidades de que sean Moisés y Elías son grandes a la luz de la Biblia. Vamos a analizar. ¿Quieren analizar esta interpretación rápidamente para aprender aquí todos? Amén. Muy bien. Bueno, vamos a investigarla. Primero, verso 5 de Apocalipsis 11. Vamos parte por parte aquí. Quiero que abran ahí Apocalipsis 11, verso 5. Si alguno quiere dañarlos, primera cosa, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. En otras palabras, miren. Vamos a decir que alguien intente matar a estos dos testigos en el futuro y vamos a decir que con una pistola les apunten o con un fusil, ¿verdad?, con cualquier calibre les apunten. En cuanto disparen, esa bala de alguna forma va a impactar a quien detonó el arma, porque tiene que morir de la misma forma como deseó la muerte de los testigos. Entonces tienen poderes sobrenaturales, de verdad que los tienen. Pastor, ¿usted cree todo eso literalmente? Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? La Biblia sería un mito. Creo lo que está escrito con todo mi corazón. Pastor, y se puede equivocar. Me puedo equivocar porque soy humano, pero tal como está escrita la palabra de Dios, así la creo y así la acepto. Si alguien intenta acuchillar a uno de estos dos testigos, alguien lo va a acuchillar a él, o el arma se le va a voltear y morirá de esa manera. El pasaje es fuerte. Sigamos leyendo. Verso 6. Estos tienen, apúntele ahí, estos tienen poder, número 1, para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos dos testigos tendrán el poder de cerrar los cielos y decir que no llueva. Y no lloverá por la palabra de esos testigos y habrá una sequía terrible en el futuro. O tendrán el poder de decir que llueva sobremanera e inunde esta ciudad, y bajará una impresionante tormenta y va a inundar las ciudades y las colonias a su voz. Y lo más tremendo de todo es que dice el texto, cuantas veces ellos quieran, porque ellos van a estar profetizando por 3 años y medio. 1260 días, igual a 42 meses, igual a 3 años y medio. Imagínense. Entonces, con esto, en toda la Biblia, a ver, vamos a buscar a alguien en toda la Biblia que haya cerrado los cielos y que los haya abierto. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Se fijaron? Aquí por 3 años y medio Elías oró para que no lloviera, y no llovió. Esto está fuerte. Él dice, no lloverá sino por mi palabra. Vean el poder que Dios le había confiado a Elías. Por su palabra, él está diciendo, hasta que yo diga cae la lluvia. Eso es lo que está diciendo.
Entonces el único profeta en el Antiguo Testamento que hacía descender la lluvia o cerrar los cielos es el profeta Elías. Pero ¿sabían ustedes, quizá muy pocos de ustedes sabían esto, que Moisés también abrió los cielos y llovió y tronó y cayó granizo? ¿Cómo lo hizo? Vamos ahorita a leer sobre este asunto, ¿ok? Y todavía no. Ahorita vamos a leer sobre este asunto. Primero sobre lo de Elías. Ahora bien, segundo libro de Reyes, capítulo 1. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Imagínense. Aquí estamos viendo que Elías fue el único profeta del Antiguo Testamento que hizo descender lluvia y cerró los cielos, pero también hizo descender fuego del cielo. Por eso algunos dicen que Apocalipsis capítulo 11, uno de los testigos tiene que ser el profeta Elías, porque llena los requisitos de aquel testigo futurista. Elías es el único que llena los requisitos en cuanto a la lluvia, ¿verdad? Que desciende o que se cierran los cielos. Ahora bien, también Moisés hizo este efecto. Quiero que vayamos todos, por favor, a Éxodo capítulo 9, verso 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. ¿Qué tal, hermanos? Moisés extiende su vara a los cielos. Por eso Apocalipsis dice que tienen el poder estos testigos de hacer descender la lluvia, y también tienen el poder de matar con fuego. Entonces Moisés y Elías cumplen con esos requisitos, y por eso la interpretación más dispersa entre los cristianos es que esos dos testigos del futuro serán Moisés y Elías. Moisés y Elías en este sentido volverán, regresarán a la tierra. ¿Puede imaginar eso? Para ese entonces la iglesia ya no estará en la tierra, la iglesia volará con Cristo. Alábale al Señor. Y nos gozaremos con Moisés y con Elías, viéndolos desde la eterna gloria, cómo fungen el ministerio poderoso en la tierra. Alaba a Cristo, bendito sea el Señor. Pero aquí estamos viendo una clara muestra de que Moisés también podía hacer llover. Obviamente es Dios el Todopoderoso, pero Él delega a estos hombres tan soberano poder. O sea, esto es de verdad delicioso, hermanos. Esto es maravilloso lo que estamos viendo aquí. En esta quinta interpretación vemos un problema. ¿Por qué? Miren, Elías no murió. Va a morir Elías, va a morir. Si es Elías uno de los testigos, va a morir. Regresará a la tierra y morirá, porque la Biblia dice que la bestia lo matará y que resucitará después de 3 días y medio. Alaba a Cristo que Él viene. Entonces Elías sí va a morir. Si es así el caso, ¿verdad? Si es el profeta Elías. Ok. En cuanto al profeta Elías, hay una antigua profecía que dice que Elías vendrá otra vez a la tierra. Vamos por favor a la Biblia, libro de Malaquías capítulo 4 verso 5. Vean la profecía que dice que Elías sí volverá a la tierra, regresará. Ahorita vamos a hablar sobre la muerte de Moisés y qué pasó ahí. ¿Y qué pasó con su cuerpo? Muy bien. Malaquías capítulo 4 verso 5. Amén. Vean la profecía. He aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Cuándo lo va a enviar? Atentos, esto es clave. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Yom Gadol Norá en hebreo es día grande espantoso, día grande terrible de Yahweh. Pero antes de que venga el día, ¿y cuándo están descendiendo los dos testigos en Apocalipsis 11? Antes de que se toque la séptima trompeta, que va a abrir las 7 copas de la ira de Dios. O sea, antes de la segunda venida de Cristo, aparece el profeta Elías en la tierra. O sea, exactamente en el capítulo que estamos leyendo de Apocalipsis. O sea, hay una profecía sobre Elías. O sea, en cuanto a uno de los testigos sea Elías, sí hay grandes probabilidades. Ahora bien,
Aquí nos vamos como a, ¿verdad?, meter en un detallito complicadito, pero lo vamos a resolver en el nombre del Señor. La objeción que se levanta en contra de que el profeta Elías vendrá antes de la venida de Cristo es la siguiente. Se van muchos y citan Mateo capítulo 11, verso 12, abriéndole rápido ahí, Mateo 11, 12. Muchos que objetan y dicen, no, Elías ya vino. O sea, Elías ya vino, dicen. ¿Cuándo vino? Dicen, antes de que Cristo apareciera en la tierra la primera vez, Elías ya vino. O sea, hace 2000 años. Mateo 11, 12. ¿Lo tiene? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué hacemos con esto? ¿Ya notaron? Hay una objeción. Cuando tú dices, no, es que hay una profecía de que Elías va a volver a la tierra. Luego los que se levantan y objetan, dicen objeción, ¿verdad? Objeto, contraargumento, eso. ¿Cuál es el contraargumento? El siguiente, que Elías, según Mateo 11, 12, era Juan el Bautista. ¿Se fijaron? Entonces dicen, el profeta Elías era Juan el Bautista, pero aquí hay un error de comprensión en las palabras. Ahorita vamos a ver con la misma Biblia, porque yo no estoy aquí para empalmarles cosas, sino que la misma Biblia, los mismos textos nos enseñan qué está pasando aquí, como dicen los gringos, what's going on? What's going on here? Bendita la gloria del Señor. Niego la objeción con el siguiente pasaje, Marcos capítulo 9, verso 11. Abriendo la Biblia a la velocidad de la luz. Bendita la gloria de Dios. Así como anda en el Facebook. Así como le da al Facebook, ¿va? Y al TikTok. Vamos. Amén. Vamos a negar la objeción anterior. El contraargumento lo vamos a refutar. Y tenemos que basarnos en los siguientes textos. Marcos capítulo 9, verso 11. ¿Lo tiene? Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, futuro, vendrá. Note esa palabra, vendrá, futuro. Y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora, vean, aquí hay dos palabras importantes: Elías vendrá y Elías ya vino. ¿Se contradice el Señor Jesús? Por supuesto que no. Él sabe lo que está diciendo con esto. ¿En qué sentido Elías ya vino? ¿Y en qué sentido Elías vendrá? La persona de Elías el profeta, vendrá, dice Cristo, en el futuro. Pero esa persona de Elías que vendrá, el único que tenía el carácter y el oficio para profetizar con fuerza como Elías, era Juan el Bautista. Es en ese sentido que lo dice. ¿Cómo lo sabe, pastor? Vamos a otro texto. Y quiero invitarles a Lucas capítulo 1, verso 17. Aquí vamos a aprender, Lucas capítulo 1, verso 17. Noten que Juan el Bautista no era el profeta Elías. Juan el Bautista no era el profeta Elías porque el profeta Elías no estaba reencarnado. No creemos en la reencarnación, ¿verdad? El profeta Elías no se reencarnó en Juan el Bautista. ¿En qué sentido estaba Elías en Juan el Bautista? En este sentido. Ok, ¿qué les dije? Lucas 1:17. Atentos. E irá, hablando de Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista traería la actitud que tenía el profeta Elías, pero no es que él era Elías, el profeta, personalmente hablando. ¿Notaron? Entonces, e irá delante de él, dice, con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar
al Señor un pueblo dispuesto. Bendita la gloria de Dios. Este pasaje nos aclara a qué se refiere con Elías ya vino. ¿Cómo vino Elías en Juan el Bautista? Juan el Bautista traía el carácter y el poder de Elías. Traía el mismo espíritu, el mismo carácter, la misma actitud para profetizar, la misma fuerza, la misma valentía. Pero eso no quiere decir que él era el profeta Elías. ¿Y cómo le hacemos para entender que él no era el profeta Elías? Bueno, ahora, ¿verdad? Aquí ya se va a aclarar todo. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, desde el verso 19. ¿Listos? Atentos, ¿eh? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Está claro? Le preguntaron: ¿eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Se fijó? Entonces, pastor, ¿por qué nos dio los textos anteriores? Ya casi caía en una confusión terrible. ¿Alguien está pensando en eso? Bueno, se los doy para que usted aprenda a conectar los pasajes de la Biblia, para que aprenda a hacer una conexión y no lo luego concluya las cosas y diga: no, Juan el Bautista era Elías. Pero es difícil concluir así de golpe. Hay más allá que escudriñar en la Biblia siempre. Cuando tú dices y concluyes y dices: ya tengo la verdad, es así. Créeme que la Biblia es profunda, es infinita, es eterna, tiene todavía mucho que decirnos. Entonces, Juan el Bautista está aclarando. Cuando le dicen: ¿eres tú Elías? No soy. Entonces, Juan el Bautista no era Elías, sino que él fungía en la misma actitud, en el mismo poder de Elías. Es distinto. Porque entonces, si no, ¿verdad?, entraríamos al asunto de la reencarnación. Y el profeta Elías no reencarnó en Juan el Bautista. Él vendrá, por eso, aquí está la clave. A la verdad, Elías vendrá primero. Jesús dijo, profetizó: sí vendrá Elías, vendrá primero y ya vino. ¿Vendrá en qué sentido? Él personalmente sí descenderá como uno de los testigos, y ya vino en el sentido de Juan el Bautista, en poder y actitud. Así obró Juan el Bautista como él, y no lo recibieron. Bendito sea el Señor. Estas son las dimensiones profundas de la palabra de Dios, pero analizando los textos se fijaron qué lindo es, que vamos aprendiendo y nos damos cuenta de las verdades. Ahora, en cuanto a Moisés, ¿quieren aprender rápido sobre Moisés? ¿Qué hacemos con Moisés? Porque ya vimos que sí, la profecía dice que puede ser, hay probabilidades de que Elías sea uno de los testigos. Pastor, ¿por qué en toda la enseñanza dice que hay probabilidades? Pues vamos a decir que es Elías, hombre. Es que el asunto es que Apocalipsis 11 no dice que los dos testigos y se llamaban Elías y Moisés. No dice eso, ¿verdad? No dice eso. Pero las características, todas las propiedades, pues sí, ahí sí, hay grandes probabilidades y posibilidades. Es que no quiero concluir de manera sectaria, porque a veces que nos oímos muy sectarios diciendo: así es, y así es, y así es. A veces es un espíritu sectario muy fuerte. Entonces tenemos que liberarnos de eso y ser, ¿verdad?, felices. Y cuando una persona se aferra y dice: yo creo esto, pues usted crea, ¿verdad? Quiere creer en eso, usted crea. O sea, a mí no me molesta, no me va a hacer sentir mal, ¿verdad? No voy a estar ahí arrinconado y: ay, es que el hermano creen así, ¿cómo los hago para convencerlos? Pues no, mi trabajo es enseñar la palabra del Señor de esta manera. Y si por ahí, ¿verdad?, ya el Señor nos enseñó un poquito, gloria al Señor. Amén. Ahora, ¿qué hacemos con Moisés? Quiero que vayan a Deuteronomio capítulo 34, porque Moisés, como el otro posible testigo, sí tiene algunos problemitas, pero también pueden ser resueltos en un buen análisis bíblico. Ya vimos que Moisés también hacía descender fuego del cielo y hacía llover con el poder de Jehová, a su orden, a levantar la vara. También él tenía esas cualidades que tienen los dos testigos apocalípticos. ¿Tiene Deuteronomio capítulo 34? Bueno, vamos a leer el verso 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Apunte la palabra murió. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová,
y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Les pregunto algo, ¿quién lo enterró? ¿Quién enterró a Moisés? Jehová. Está escrito. Y Jehová lo enterró en el valle. Moisés, Dios le permite que suba a la montaña y mire la tierra prometida. Mire la tierra prometida, pero ahí en la montaña, ahí muere Moisés. ¿Cómo llegó Yahweh? Jehová, bendito sea para siempre, no lo sé. Lo único que les puedo decir es que descendió el Señor y lo tomó en sus brazos. Escuchen, Oiga, los humanos hacemos funerales, porque los humanos transportamos la muerte en la molécula del ADN, por generaciones, que el alma humana es transferida de esa manera, y viene escondido el pecado y todo, y la paga del pecado es muerte. Los humanos portamos eso y tenemos los humanos funerales. Pero ¿cómo es que Dios mismo hace un funeral? Si Él es vida, si Él es la vida misma. Bendita sea la gloria de Dios. Toma a Moisés, lo lleva y dice el texto, lo enterró, o sea, lo sepultó en un valle. Ahí Dios lo escondió. Lo ha mantenido oculto el cuerpo de Moisés. Entonces muchos hablan sobre una muerte especial y única en Moisés. Esto está poderoso, hermanos. Miren, porque hay algo tan tremendo que se esconde aquí en este texto. ¿Qué es esa muerte especial? Lo que voy a decir está fuerte. La muerte especial de Moisés es que cuando Jehová toma el cuerpo de Moisés y lo guarda, lo esconde, lo sepulta o lo entierra, como quiera llamarle, pero lo escondió. Y la muerte especial radica en esto, que Dios le permite a Moisés usar ese cuerpo cuantas veces él desee usarlo. Pero ¿qué es lo que está diciendo, hermano? Ese cuerpo no recibe putrefacción. Moisés ya lo volvió a usar por segunda vez. Sí, Moisés lo volvió a usar una segunda vez. Por eso está escondido el cuerpo de Moisés. ¿Dónde dice eso, pastor? Quiero que vayan conmigo inmediatamente a Mateo capítulo 17, verso 1, porque aquí hay Biblia, hermanos. A mí no me gusta imponerme sobre los hermanos y decirles así tiene que creer, no, pero le enseño lo que es la escritura, y ya usted, analizando con un servidor, mira cómo se armonizan los textos sagrados. Mateo capítulo 17, verso 1. Vamos a leer un texto, atentos. Miren, casi 2000 años. Aquí vivió Moisés y murió, y lo enterró Yahweh. Y pasaron casi 2000 años y luego viene Cristo a la tierra. ¿Cómo es posible que Moisés, el muerto, el difunto al que enterró Yahweh, de pronto viaja hacia el futuro y llega a los tiempos de Cristo 2000 años después? Aquí dice el texto, Mateo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no que Moisés estaba muerto, difunto, enterrado y quién sabe qué. Bueno, cuando hablamos de una muerte especial en Moisés, es que Dios le permite usar ese cuerpo que no está putrefacto, que no está hediondo. Al contrario, si tú lees el texto, el texto paralelo a este pasaje que leímos de Mateo, si tú lees el texto, por ejemplo, en Lucas 9, tú vas a notar que Moisés está rodeado de una gloria maravillosa, que su cuerpo posee gloria. ¿De qué estamos hablando sobre el funeral o el entierro de Yahweh? Porque el tomarlo en sus manos ya es una presencia de gloria. ¿Saben una cosa?
creemos que Dios escondió, ocultó el cuerpo de Moisés para guardarlo, reservarlo, preservarlo para el tiempo futuro. Ahora la pregunta es, ¿por qué se aparece aquí en tiempos de Cristo? Dice que se aparecieron Moisés y Elías, y ¿saben dónde se aparecieron? En Jerusalén. ¿Y en qué parte, pastor? Pues donde va a ser levantado el tercer templo. Y los dos testigos apocalípticos llegan al tercer templo. ¿Y de qué hablaba Moisés y Elías con Jesús? De los eventos del porvenir en Jerusalén y de la muerte expiatoria de Jesús. Y para ser testigos se necesita haber visto y oído con su propia persona presente las cosas directas de lo que va a acontecer. De otra manera no puede ser testigo. En términos bíblicos. ¿Se fijaron? Jesús habló sobre el futuro de Jerusalén con Moisés y Elías. ¿Por qué tuvieron que llegar con Jesús? Para que puedan ellos ser testigos de Cristo. De otra manera no pueden testificar de algo que no oyeron ni vieron. Y se tuvieron que presentar ante el Hijo de Dios para que de la propia boca del Hijo de Dios escucharan lo que deben y tienen que hacer en el porvenir en Jerusalén. Y una vez tomada la palabra del Hijo de Dios, desaparecieron de ahí Moisés y Elías, y están guardados y listos para volver en el futuro. Estoy hablando de la interpretación que dice que son Moisés y Elías, ¿ok? Y dando unos textos, ok. Ahora, quiero que vayan a este pasaje, ya vamos terminando. Quiero que vayan a este pasaje de Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, ¿por qué? Por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora miren, ahora sí ya tenemos el rompecabezas un poquito mejor. Yahweh toma el cuerpo de Moisés y llama al arcángel Miguel. Porque Satanás nunca ha podido en ninguna batalla con el arcángel Miguel. Es el arcángel príncipe de Israel. Y entonces Yahweh le entrega el cuerpo al arcángel Miguel y dice: aquí te quedas, lo guardas, lo cuidas. Miguel es el guardián y protector del cuerpo de Moisés, de manera que cada vez que Moisés quiera usarlo, dice: ahí te voy, Miguel. Su espíritu entra a ese cuerpo y vámonos, rodeado de gloria. Pero imagínate nada más, está oculto. Sí, puede estar en el valle. Es que miren, hermanos, un día voy a hablar a profundidad de los ángeles y los arcángeles, porque siempre doy nada más lo básico, para no confundirlos y no empacharles y no darles conocimiento de más. Tenemos que ir poco a poco, pero un día vamos a hablar de eso. Es que no es necesario que el arcángel Miguel esté allí. No, la fuerza brutal de Miguel es tan enorme que en radios de gloria él puede estar en la eterna gloria, y el cuerpo con su solo poder, o la espada envolvente en fuego, está guardando y cuidando y custodiando el cuerpo de Moisés. No es que ahí ha estado el arcángel Miguel desde hace 2000 años ahí parado, ¿verdad? Y cuidándolo, que él lo toque. No. Ignoramos el poder de las criaturas celestiales, de las dinastías divinas, de lo que Dios depositó en ellos. Un día hablaremos de ese tipo de poder. Bien, bendita la gloria de Dios. Entonces, ¿quién guarda el cuerpo de Moisés? El arcángel Miguel. ¿Por qué puso al arcángel Miguel? Porque sabía el Creador que Satanás iba a ir por ese cuerpo. ¿Para qué lo quería? Quizá Satanás ya especulaba que algo, o quizá leyó Apocalipsis 11. De verdad, quizá leyó Apocalipsis 11 y dijo: ¿Moisés va a volver en el futuro? Quizá leyó, porque el diablo lee la Biblia, ¿Sí sabían ustedes eso o no? ¿A poco no sabían ustedes? Satanás lee la Biblia también. No, cuando se enfrentó con Jesús en la tentación, Satanás le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo Satanás sabía eso de la palabra de Dios? Porque había leído Deuteronomio y los libros de la ley, el Pentateuco, porque ahí está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está escrito. ¿Cómo le hizo Satanás para saber eso? Porque también lee la Biblia. Por eso decía: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cómo sabía Satanás esos textos?
De los salmos, ¿cómo sabía eso Satanás? Porque él también leía los libros históricos. Se pone a lecturar, se pone ahí está escudriñando a ver cómo te refuta. Anda buscando a ver, me le voy a meter a aquel para refutar a esa cristiana, ¿verdad? Que no lee nada. Entonces, ¿ustedes creen que no especulaba al momento de escuchar el Apocalipsis de Juan y decir, uno de sus testigos, va a decir Lucifer, uno de esos testigos estoy seguro es Elías, pero el otro creo que también es Moisés, tengo que ir a buscar el cuerpo para destrozarlo antes de que venga? Quería era agarrar ese cuerpo y destrozarlo, ¿verdad? Podemos especular de esa manera, o hacerle algo, o vamos a decirlo, quizá lo quería levantar y levantarlo en Israel para que los israelitas lo adoren, para que sigan, aquí está Moisés, su gran líder. Bueno, Moisés representa la ley y el profeta Elías representa a todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahí está la ley y los profetas representados en estas dos figuras. Bendita sea la gloria del Señor. Bueno, aquí es interesante que Miguel esté a cargo del cuerpo de Moisés, y la otra es, ¿ustedes creen que Miguel va a estar cuidando un cadáver? O sea, ¿de verdad? Disputar con Satanás sobre un cadáver, sobre un cuerpo putrefacto, sobre polvo, ya no. El cuerpo está guardado, cuidado, oculto, porque Dios lo tiene preparado para el futuro. Y ya vimos que Moisés regresó en su cuerpo en tiempos de Jesús. Ahí estaba Moisés. Bueno, las profecías sobre el tercer templo las tenemos en Apocalipsis 11, 1, 2, las tenemos en Daniel capítulo 9, verso 27, y las tenemos en Miqueas capítulo 4, verso 1 al 12, y las tenemos en segunda de Tesalonicenses 2, 4. Noten ustedes, ya la situación está avanzada. Israel va a reconstruir su tercer templo. Antes de que se reconstruya su tercer templo, porque es donde entrará el anticristo al tercer templo, por eso bajarán los dos testigos a profetizar en su contra y en contra de su imperio. Pero vean el avance ya que tienen los hebreos. Corra video, bendita la gloria de Dios. And say to them to build my temple. Oh, with all of these difficulties, okay, but it's still possible. To build a temple on a temple mount is much easier than to establish a sacred temple. But first, they started developing simple vessels. The vessel needed for the incense and the offering. Something like 7, 8 items. The temple with a list of 99 items to do. And we will now start to meet Harvey to succeed to do all the items before the temple will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre. Made of 42 kilos of pure 24 karat gold. Now, the latest project is we have a team of our architects who are working.
time is short. I think it's somewhere between now and 2015. That is already ready. You ready? The temple can be built only in one place. Place chosen by God. Only the place that God chose thousands of years ago to be His temple. Location chosen by God. On the same lines God chose the location. of the first and the second temple. Location that God chose is not Moriah. And the whole temple has been planted in all the temples in Israel. Location chosen that God placed the word of God where you want to go. A temple. And that issue is not acceptable by many Muslims or many Palestinians or many Arabs. They don't interact with the Muslims at very holy shrine, very holy place. They think from there where Muhammad ascended to heaven. I believe that the temple will be rebuilt again. The Bible does indicate that they will rebuild. No doubt that the temple is going to be built on the Temple Mount. If circumstances become right, they can accomplish it. If they decide to do it, and if the circumstances were to become right, then they can do it. Says that there are 9 chapters that we've got to do something with. To rebuild the temple here and now, but it would lead to horrible disasters. Lead to a kind of what they call intifada or revolt or maybe war and so on. Arab world, with all the Muslim countries, in Pakistan, in Indonesia, in Afghanistan, in Egypt, in Syria, there will be a big movement. Maybe the Islamic Organization Conference, which has 70 countries, might do something. With the cost of an awful lot of Israeli and Arab lives that are lost in the war. It will be, I think, something like 5/6 of the army that comes up against Jerusalem will perish. But that's what will happen at that time. It'll take just months and months to bury the day. The big battle at the end of the tribulation is the Battle of Armageddon. During the last days, during the tribulation, I believe before the war comes, I think the building of the temple signals things are coming to an end very quickly. And the preparations for it in Israel now are a huge sign that these things are coming very quickly. How quickly, I don't know. But ours could be the generation in which Jesus came back again.